Y saludamos a esta hora a Mauricio Montoya, él es investigador social y profesor universitario. Qué bueno que esté con nosotros nuevamente hoy, Mauricio Albeiro Montoya, aquí en Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días, un saludo para vos y para todo el equipo de trabajo y para todos los que están pendientes de estas entrevistas y conversaciones. Muchas gracias. Conversaciones que, como ya lo dije hace un instante, buscan ayudar desde el punto de vista, ojalá, pedagógico. Intentamos que seamos muy claros y desde el punto de vista de lo que necesita el país es que la gente piense más, que la gente sea más crítica, que tenga criterio, que la gente no simplemente aplauda como focas y terminen la expresión no me gusta, pero entiendas que sí me gusta. Si no me gustara, no lo utilizaba tanto. Que la gente no termine metida en el redil de la estupidez colectiva. Entonces, para eso, invitamos a personas como usted, Mauricio. ¿Y cuál es el tema? El tema es uno que venimos planteando desde el día de ayer, a propósito de la decisión tomada por el candidato a la presidencia de la República por pacto histórico, Iván Cepeda, de escoger como fórmula vicepresidencial a la líder indígena, senadora de la República, Aida Quilpué. Y entonces Mauricio Albeiro Montoya, que la discusión era, ¿realmente le aporta desde el punto de vista pragmático, con votos, a la campaña de Iván Cepeda, o simplemente vale la pena, que es un símbolo de inclusión y con eso es suficiente? Usted, que es un hombre experto y de los símbolos, de los significados, los significantes, en fin, todo el tema semiológico y semiótico y la explicación que nos puede dar, que siempre nos da y nos ayuda a entender, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, Roger, hoy yo le voy a pedir la anuencia, el permiso y la licencia de que me deje comentar 5 puntos grandes. Muy rápidamente yo los voy a comentar y a partir de esos 5 puntos conversamos, porque creo que es un tema que no solamente tiene que ir a lo neurálgico, sino que tiene que tener un contexto. Entonces, así, muy rápidamente. Primer punto, Colombia es un país que está lleno de naciones. Eso es muy importante entenderlo. Es decir, hay muchas cosmovisiones alrededor de un país. Nosotros compartimos fronteras, pero no es el mismo proyecto nación el que tienen las comunidades negras, que el que tienen las comunidades indígenas, el que tienen los mestizos, etcétera. Eso es muy importante entenderlo. Segundo punto, y que es una arista de este primero. En esas naciones que existen en Colombia, nosotros tenemos 4 grupos étnicos muy importantes: indígenas, afrodescendientes, raizales y gitanos. Y es muy importante entender eso porque han sido pueblos invisibilizados a lo largo de la historia. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes un nombre hoy de una líder gitana o de un líder gitano a nivel colombiano, ¿quién diría? Y pocos conocemos, por ejemplo, la figura de una mujer como Ana Dalila Gómez, que ha sido una de las grandes referentes del mundo gitano. Por ejemplo, en la historia de los pueblos indígenas, nosotros tenemos figuras como Manuel Quintín Lame, que escribió un texto muy famoso, Los pensamientos de un indio, que se educó en la selva y que allí es donde están todas sus luchas políticas. O mucho más allá, si nos vamos, por ejemplo, a los pueblos afro, tenemos, por ejemplo, la figura del Benjos Biojó, San Basilio de Palenque, todo lo que esto significó. Y mucho más recientemente, un par de figuras que también han sido muy olvidadas. Por ejemplo, Colombia tuvo un candidato presidencial indígena, pijao, tolimense, Eutiquio Timoté, en el año 1934, que se enfrentó en las elecciones a Alfonso López Pumarejo. Eso es muy importante también. Y finalmente, para cerrar ese punto, un referente también muy olvidado en el Cauca, líder muy importante, el padre Álvaro Ulcue Chocue, asesinado en los años 80, pero que fue el primer sacerdote indígena que dio Colombia. Primer punto cerrado para tener eso. Segundo punto, muy importante entender que antes de la Constitución del 91, los indígenas en este país y muchos de los pueblos étnicos que acabo de mencionar no tenían ninguna representación. La Constitución del 91, antes de ella, eran vistos como menores de edad, como incivilizados a quienes había que cristianizar. Después de la Constitución del 91, se les dio reconocimiento. Y hoy sabemos, por ejemplo, que tenemos más de 102 pueblos indígenas, más de 60 lenguas étnicas, grupos lingüísticos, muchos de ellos que se están perdiendo. Por ejemplo, la lengua afro
el palenquero, se perdió. Hoy hay profesores de la Universidad de Antioquia estudiando, tratando de recuperar esa lengua. Pero lo que quiero decir con esto es que la Constitución del 91 permitió dar reconocimiento a los pueblos indígenas territorialmente, gubernamentalmente, incluso, por eso hablamos de la Guardia Indígena, de la Guardia Palenquera, y tan importante fue la Constitución del 91 que la ley de víctimas, cuando se hizo, la 1448, que fue la que firmó Santos, iniciando pues su periodo presidencial, su primer periodo presidencial, incluyó 3 decretos con forma de ley para la reparación de víctimas de comunidades étnicas, tanto individual como colectivamente. Eso es muy importante. Tercer punto, la figura del vicepresidente. La figura del vicepresidente es un elemento que se constituyó en la Constitución del 91, valga la redundancia, ¿cierto? Y hemos tenido figuras vicepresidenciales. ¿Cuál es su papel? Por ejemplo, tuvimos una figura vicepresidencial como Humberto de la Calle, que renunció a ser vicepresidente de Samper en su momento, por todo el escándalo pues de esto, del proceso 8000, pero también hemos tenido figuras vicepresidenciales, digamos, con una intención también política. Vargas Lleras fue un vicepresidente con un ministerio como el de vivienda para hacer un trampolín para la presidencia, que no lo logró. Francia Márquez fue una vicepresidenta electa con una intención como era el reconocimiento de los pueblos afro y se le dio inicialmente el Ministerio de la Igualdad. Ya todos sabemos lo que eso sucedió, ¿cierto? Pero la figura de la vicepresidencia en Colombia es muy importante entenderla, porque en otros países la vicepresidencia, por ejemplo, tiene un papel fundamental. En Argentina, por ejemplo, el vicepresidente o la vicepresidenta es la jefa del Congreso. Y ella es la que define si hay un empate, por ejemplo, frente a una ley. Entonces, eso es muy importante también. ¿Cuál es el papel político que juega un vicepresidente? Cuarto, rápidamente, miren esto tan interesante que aquí viene entonces el símbolo, lo que estaba usted preguntando, pero tenía que hacer todo este contexto para esto. Hay 2 conceptos, el símbolo y el cálculo electoral. Obviamente, el símbolo es un símbolo que referencia a la resistencia, a la lucha de unos pueblos, al reconocimiento de unos pueblos a los que nunca se les ha dado o nunca se les ha dado el protagonismo que debieron. Pero claro está que en una situación como la que se vive en Colombia, siempre que hay elecciones, el cálculo electoral debe ser importante. Y aquí le voy a dar mi opinión para cerrar este cuarto punto. Mire, por ejemplo, yo personalmente no hubiese elegido a Aida Quilqué como fórmula vicepresidencial, no porque no lo merezca, porque lo merece, es un símbolo de resistencia, es una mujer muy importante, sino porque el cálculo electoral, personalmente, creo que en este momento no da, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hubiese esperado a ganar las elecciones y sí hubiese nombrado a Aida Quilqué en un cargo importante, así como hizo Petro, nombrando en Naciones Unidas a esta mujer del pueblo Kogi. Y se lo voy a redondear de esta manera. Alguien dirá, no, pero ¿cómo así? Pero es que eso es discriminación. No, porque es que uno cuando piensa en el cálculo electoral tiene que pensar en la historia. Mire, usted me dice, pero entonces, ¿por qué Petro ganó con Francia Márquez y por qué Cepeda no puede ganar con Aida? Mi respuesta es esta. Porque resulta que Petro tenía un capital electoral. Petro se está lanzando a la presidencia desde el 2010, 2014, 2018. Tenía una bolsa electoral larguísima que el que escogiera en el 2022, así le sumara o no le sumara, ya iba a ganar, porque tenía una bolsa electoral. Es muy distinto una bolsa electoral grandísima en campañas presidenciales a una bolsa electoral en el Senado, que es importante la presencia de Cepeda en el Senado y lo ha sido importante a lo largo de la historia, pero no es la misma bolsa, no es el mismo costal electoral para tener eso. Por eso creo yo que es un cálculo político. Y cierro con el quinto punto, también una opinión muy personal y la dejo para el debate. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿a quién hubiese elegido o quién hubiese pensado yo que era una persona que más le sumaba a Cepeda? Porque es que los votos de los indígenas ya los tiene Cepeda. Eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, si usted me pregunta a mí, yo hubiese pensado que el que más le sumaba a Cepeda era una figura como Murillo, ¿cierto? De las comunidades afro, un hombre que ha tenido pues toda una formación, insisto, no porque haya sido formado, porque haya sido canciller, porque Aida es senadora, ha sido una lideresa muy importante en el Cauca. Y se lo cierro con esto. Ustedes estaban hablando ahora con gente del Centro Democrático de Titiribí y con toda esa polémica que ha generado, o para muchos, que Oviedo sea la figura vicepresidencial de Paloma Valencia. Si usted me pregunta a mí, para jalar más, hubiese sido bien interesante que Paloma hubiese escogido incluso una figura como Cabal, si no se hubiese ido Cabal del Centro Democrático, o como que la hubiera arrastrado como la vuelta del hijo pródigo. Cierro con esos 5 puntos y les agradezco que me hayan dado la anuencia y la licencia de hablar de estos elementos para poder conversar. Perfecto. Entonces, usted ya
nos dio una respuesta en contexto, que es lo mejor de todo, en un contexto amplio, una respuesta, digamos, que muy en el sentido en que yo ayer se las daba a nuestros colegas Germán Mendoza y Javier Arboleda, porque ellos hablaban mucho de la importancia de la figura, de lo que significa la figura de Quilpué como símbolo de inclusión. Pero yo quería ser más pragmático, usted lo ha planteado en ese cuarto punto, es, hombre, pero suma, porque es que estamos hablando es de ganar con votos, no con símbolo. Y el símbolo es importante, ¿cierto? El significado de una persona como Aida Quilpué o como lo fue Francia Márquez, pero dependiendo del contexto. Siempre me lo han dicho, esta discusión la he tenido en otros ámbitos desde ayer hasta hoy, o desde que se conoció la decisión de Iván Cepeda de escoger como su fórmula vicepresidencial a Aida Quilpué. Y la pregunta que me han hecho es, ¿y no ganó pues Petro con Francia Márquez? Pero usted dio una respuesta muy clara, la bolsa. O sea, mejor dicho, cada candidato tiene una especificidad y no es lo mismo Iván Cepeda que Gustavo Petro. Sí, de hecho yo quiero insistir en eso porque esa es la respuesta que yo doy cuando me han hecho esa pregunta, o sea, el caudal electoral. No, es que y Cepeda también ha sido senador, sí, Petro también lo fue, pero es que la historia de las campañas a lo largo de estos últimos 15 años ha mostrado que esa, digamos, esa lucha, esa subida a la montaña ha hecho que muchos hayan hecho ese proceso. O sea, si usted compara, por ejemplo, claro, Aida Quilpué no se sometió a una consulta como sí se sometió hace 4 años Francia Márquez, que obtuvo 650,000, 700,000 votos, si no me falla la memoria, que tampoco sumaban mucho, ¿cierto? Pero es que Petro ya tenía una caudal electoral muy grande. No digo que no digo que los 1.700.000 que alcanzó en la consulta Cepeda el año pasado no sean importantes. Claro que lo son, y más que lo son porque fueron en época fría, pero eso no asegura nada. Yo creo, en realidad, que las fórmulas vicepresidenciales, lo insisto, yo en muchas ocasiones he dicho que el vicepresidente se convierte a veces en una figura decorativa, ¿sí? Porque cuando uno ve que hay figuras vicepresidenciales en otras partes del mundo que sí cumplen papeles políticos, que obviamente en los últimos años ha tratado de hacerse eso en Colombia, como decía Ollora, con Vargas Lleras, con la misma Francia en el Ministerio de la Igualdad, faltará ver. Pero yo, si mi opinión personal fuera, yo hubiese esperado y hubiese hecho un nombramiento de líderes importantes de estos pueblos como los que mencioné, porque es que tenemos a los raizales, a los afro, tenemos a los indígenas, que tenemos más de 102 pueblos, y tenemos también a los gitanos. Ahí, en un gobierno, ya con el poder de nombrar, es muy diferente al momento electoral donde, digamos, las aguas todavía están muy turbulentas. Por eso insisto, y por eso en el quinto punto he dado una opinión para ser polémico, ¿no? En el hecho de que yo hubiese escogido una figura como Murillo, y en el otro lado, si así fuese, hubiese pensado que la idea de escoger a una figura como Cabal, pensar en 2 mujeres, pensar en la idea de que ésta se había ido y volvía, ¿sí? Entonces, lo simbólico siempre será importante, siempre mandará un mensaje, ¿sí? Y incluso, miren, se los voy a decir también y que pueda ser como un sexto punto y con esto redondeo esta idea de este segundo momento. Hombre, es muy particular uno escuchar a algunos medios de comunicación, sobre todo en Antioquia, y me dio mucha tristeza escucharlo, e incluso me podría decir que hasta cierta rabia, escuchar en un medio de comunicación decir que los votos de X partido están en los departamentos donde hay más bandidos, ¿cierto? Eso tampoco sirve. Eso estigmatiza a la población de un territorio y también genera pues muchas más revuelo con todo lo que está sucediendo. Entonces, acá sabemos, y miren, y voy a poner un punto que también va a ser polémico porque lo he discutido con mis amigos en los días anteriores. Por ejemplo, obviamente, frente a la sociedad colombiana, en los últimos años, no solamente en estos últimos 4 años, a lo largo de los últimos 20 años, ¿cierto? Las comunidades indígenas, sobre todo en el Cauca, han generado una especie de disputa con la sociedad colombiana. Y entonces, claro, ¿cuáles son ustedes ven los medios, ustedes manejan los medios, ¿cierto? El gobierno les paga, viene la minga paga por el gobierno, ellos son los que hacen las protestas, que entonces que no se elegían el fiscal, entonces que llamen a los indígenas para que los obliguen. Entonces, claro, hay un espectro, hay un estigma alrededor de los pueblos que ha generado eso, y eso también genera violencia, ¿cierto? Porque entonces se estigmatiza a un pueblo, se estigmatiza a una comunidad, y obviamente eso en cálculo electoral
no funciona. Que en lo simbólico funcione, sí, y que después de obtener el poder uno pueda tomar esas decisiones para que estos actores simbólicos puedan tener mayor protagonismo, me parece excelente y me parece muy bien. Y eso que mire, no lo mencionamos, pero otro de los puntos de los que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación y que es muy importante y que yo los invito a ustedes a que hagan esa pesquisa, esa búsqueda, es las curules especiales de paz. Las curules especiales de paz, las 16 curules que se eligieron el domingo también, ¿sí? Que de hecho ayer vimos que una de esas representantes de una de esas curules fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, al igual que el congresista electo Mansur. Esas curules son muy importantes porque también podríamos decir que es una población, la población víctima, que tiene más de 180 municipios, digamos, seleccionados para esas circunscripciones especiales durante 2 periodos, el anterior y este, que será su último periodo, pero ahí también hay una lectura muy importante. Si nos vamos a pensar en cálculos electorales, yo pensaría entonces que una figura como Aida Quilcue debe ir a hacer campaña no a los territorios indígenas, porque esos ya están listos, sino a estos territorios, más de 180 territorios, municipios PEDET, que tienen poblaciones de distinta índole, y ahí hay un referente muy importante. Entonces allá habría que ir a capturar esos votos, allá habría que ir a buscarlos, porque eso es muy importante. Y cierro con esto. Mire, tan importante a veces se convierte en los territorios, no es el mismo modelo electoral, pero si usted piensa en Estados Unidos, cuando hay campañas electorales en Estados Unidos, los candidatos van a los estados que más representantes les dan. Recuerden ustedes que el sistema electoral norteamericano es diferente, ¿cierto? La Florida da más delegados que California o que, por ejemplo, Alaska. Entonces, no van a ir a hacer una campaña grandísima a Alaska porque no les interesa 2, 3 delegados, no les interesa 17 delegados. Entonces, por eso la campaña es más fuerte en Florida. Entonces, aunque son sistemas electorales diferentes, pensémoslos así, ¿cierto? Por eso yo decía el domingo, hablando con otro medio, decía yo, ahora la mirada es a los territorios donde no se tuvo la votación que estos movimientos esperaban. Entonces, si vamos a hablar del cálculo electoral, entonces habrá que ir a esos territorios y Aida se tendrá que convertir, así como el señor Oviedo, se tendrá que convertir en un referente en dichos territorios para cooptar y capturar esos votos que les fueron adversos. Mauricio, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo por acá en Clicasia. Usted habló de un referente importante que es Gustavo Petro y los votos que ya tenía, digamos, embolsillados. Y también plantea que tal vez esos mismos votos no los tenga Cepeda en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva hoy que puede plantear un presidente como Petro, que tiene una alta favorabilidad y que de alguna manera es el líder natural del pacto histórico en una campaña como esta para que pueda garantizar la continuidad de su gobierno? Sí, a ver, yo por ejemplo, bueno, no me gusta usar el término embolsillados porque suena un poco turbio, ¿no? Digamos que es producto de un capital electoral. Sí, la figura, para nadie es un secreto, pues que la figura del actual presidente ha tenido un caudal y un capital electoral que ha venido ganando desde 2010, no solamente porque hay nuevos votantes cada vez en elecciones, porque el censo electoral suma o aumenta, etcétera. Es un capital que se ha ganado también por el hecho de haber estado en el Congreso, de haber tenido protagonismo, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo punto? A ver, yo por ejemplo escuchaba ahora una cosa que es muy cierta. En la disciplina partidista, por decirlo de alguna manera, cuando hay un líder que manda a votar y dice, voten todos por X o Y, entonces en esa disciplina partidista, como la hemos visto pues en partidos como el Centro Democrático, obviamente la disciplina de un partido hace eso. En este caso, podemos pensar, al menos eso se intuye, habrá que ver cómo funciona eso en primera vuelta, que la orden, por decirlo de alguna manera, o la sugerencia o el consejo del actual presidente, líder innato de ese partido, y obviamente pues que su extensión es Cepeda, al decir no voten la consulta, pues hombre, eso tuvo un impacto, porque lo vimos en la consulta de Roy y de Quintero y de las otras personas desconocidas que habían allí. Entonces, sí hay una especie de direccionamiento, no tan importante como el que ha tenido obviamente pues Álvaro Uribe, obviamente son dos figuras importantes. Entonces yo sí creo que en la elección congresal y de consultas, esta línea de lo que llaman la izquierda pues o el progresismo, muchos sí aceptaron
la sugerencia o el mandato o la resolución del actual gobierno en cabeza del presidente, que es el líder innato, decir, no voten la consulta. Bueno, ahora viene lo otro, ¿cierto? Que tal vez él no lo pueda decir, pero obviamente todos sabemos que todos los gobernantes participan en política, pues eso es un cuento que nos han echado aquí, decir que no pueden participar en política y todos participan en política. Entonces, obviamente, sea directa o indirectamente, pues él tendrá que dar una directriz para decir, voten por dicha persona. Otra discusión ya será, por ejemplo, cuando venga una segunda vuelta, dependiendo de quiénes sean los candidatos que en ese trampolín de la primera lleguen hasta allí. Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted mencionó un nombre como el de Luis Gilberto Murillo, como una persona que podría de pronto jalar más votos que la misma Aida Quilcue. Lo que estamos viendo es que de pronto Petro y Cepeda, que es el sucesor, pues están pensando más en mujeres que en hombres. Y tal, eso explicaría de pronto que Francia y Aida, más mujeres que pensando en hombres. Y se me ocurre otro nombre de una mujer que se hace, yo creería, por los gestos que hacen en las imágenes, que se ha sentido como medio desplazada en dos oportunidades. Una, cuando le quitaron la cabeza de lista del Senado y se la dieron a Carolina Corcho. Estoy hablando de María José Pizarro, porque también se llegó a pensar que ella podría ser fórmula vicepresidencial porque estuvo cargándole la maleta a Iván Cepeda todo el tiempo y todavía lo está haciendo. Y justamente claro, en el anuncio de Aida Quilcue, pues también se comenzó a especular ese puesto era el que quería ella. Hablemos un poquito de María José Pizarro como también una que hubiera podido ser una posibilidad. Bueno, yo en realidad lo veo diferente. Yo siento, por ejemplo, al menos en las declaraciones que he escuchado yo de María José, desde un principio, cuando ella dijo no voy al Senado, obviamente algunas de las especulaciones políticas fue porque no le dieron la cabeza de lista. Uno podría decir, bueno, sí, se resintió, pero si su resentimiento hubiese sido tan fuerte, pues no se hubiese sumado a la campaña. Yo pienso que ella también tiene su cálculo político y su cálculo político puede ser, si ganamos, posiblemente en el futuro pueda acceder a un ministerio, a un viceministerio. Yo, por ejemplo, si usted me lo pregunta a mí, claro, yo mencioné el caso de Murillo, no mencioné el caso de Carolina Corcho, que me parece que hubiese sido también muy importante, porque si seguimos la dinámica que se ha seguido en algunas líneas, por ejemplo, Petro escogió a Francia porque fue segunda en la consulta. Paloma Valencia escogió a Oviedo porque fue segundo en la consulta. En ese caso, entonces, Cepeda le hubiese dicho muy fácilmente a Carolina, venga, sea mejor mi vicepresidenta. Pero yo, personalmente, también pensando en los cálculos electorales y con la visibilidad que ha venido teniendo una figura como Carolina Corcho, era mucho más importante que jalar a una lista, y lo estamos viendo, ¿cierto? En este momento, hasta donde yo me acosté ayer, tengo entendido que el pacto histórico en el Senado recuperó 1 o 2 curules más, o sea que ya van 27, que bueno, eso es otra lectura de la cantidad de números que haya, pero eso suma, o sea que podemos decir que al fin y al cabo la cabeza electoral de una lista que era pues cerrada, con Carolina a la cabeza, arrastró también, y eso es importante, cosa que no vimos, por ejemplo, con un tipo tan versado en política como Lucho Garzón en el Partido Verde, que era supuestamente la cabeza de lista, aunque era por voto preferente, y se quemó, ¿cierto? Pero entonces, para redondear lo que me preguntabas de Pizarro, yo creo, personalmente, yo creo que Pizarro no era una ficha que no estaba siendo ni siquiera pensada por las altas cabezas del partido para que ocupara la vicepresidencia. Para mí, lo puede hacer mejor como lo está haciendo de jefe de debate, estar acompañando y tal vez en un futuro esperar si haya la posibilidad de tener algún puesto en un ministerio o en alguna referencia. Pero quiero insistir, o sea, también yo creo que a veces nos hemos desgastado en esa idea, es que el símbolo es que es una mujer, porque como las mujeres han sido vituperadas, vilipendiadas, etcétera, no sé, porque miren, voy a colocar un caso pues, vamos a colocar un caso puntual. Por ejemplo, para nadie, en Colombia, el registro único de víctimas de Colombia son casi 11 millones de víctimas. 11 millones de víctimas. O sea, es decir, si las víctimas quisieran, pusieran presidente en este país. Que puedan ser, o sea, las víctimas también son un actor político. No solamente son víctimas para conmiserar, que pesar del no. Si las víctimas quisieran, pudieran tener una fuerza muy grande en este país. O sea, pero en este momento en Colombia no hay una persona que se haya abanderado para decir, yo soy la cabeza de las víctimas para arrastrar todo este tema. No,
Eso pero podría ser si tuviese un caudal político como lo podría tener y si tuviese la participación para ello. Yo insisto, los símbolos, y quiero cerrar con esto esta idea, los símbolos son muy importantes. María José Pizarro pudo haber sido un símbolo porque era la hija de Carlos Pizarro, el M-19, pero yo creo que ella, yo personalmente, ya se lo tendrán que preguntar a ella, y mentirá o no, pero yo creo que tampoco era su intención, hasta donde yo puedo leer lo que puedo leer. Mauricio, hablemos de otro símbolo que creo que ha arrastrado mucha opinión durante los últimos días y es Juan Daniel Oviedo. Digamos que parte de su votación tenía que ver o tuvo que ver con sus posiciones políticas muy distantes de esa extrema derecha que representa Paloma Valencia. Sin embargo, creo que utilizando un poco el lenguaje callejero, lo llamaron, le dijeron, venga, que no es para eso, pero sí era para eso, y lo convencieron, y hoy está alineado, e incluso, pues yo creo que fue muy contundente Paloma Valencia diciendo, mire, puede estar usted aquí, pero mis convicciones no van a cambiar. Y cuando es presidente, y si es presidente, ella va el primer dardo que va a tirar va a ser contra la JEP. Cuando Juan Daniel Oviedo días antes había dicho un asunto diferente sobre la JEP. Yo digo ahí tres cosas sobre Oviedo. Mire, la primera, por ejemplo, si usted se da cuenta históricamente, como lo dijo esta semana Coronel en una entrevista, y él mismo lo ha dicho, Oviedo no ha sido pues que se lo hayan inventado. Si usted mira la votación de Oviedo en los últimos 15 años, pues sabemos pues por quién votó, ¿cierto? Votó por Pastrana, votó por Uribe 2 veces, votó por Santos, trabajó en el gobierno de Santos, votó por Duque, trabajó en el gobierno de Duque. O sea, tiene una línea, eso no lo podemos negar. Pero ojo, que es que Oviedo no se desmarcó de la consulta desde el principio. Oviedo se desmarcó de la consulta las últimas 3 semanas, las últimas 4 semanas. A Oviedo nunca lo habíamos escuchado decir cosas como las que dijo en las últimas 4 semanas, ¿cierto? Entonces, claro, eso también es una estrategia política. A mí me extrañó, se lo digo personalmente, sinceramente, ahí es el segundo punto, me extrañó que hubiese aceptado eso, porque con ese caudal político, él hubiera pensado en la alcaldía de Bogotá, pero ojo, que también por entre los rumores políticos está por debajo una cosa. La votación de Oviedo estuvo inflada por quienes, al no votar la consulta de la otra línea, por donde no estaba Cepeda, pudieron ir a votar por Oviedo para tratar de descabezar a Paloma. Algunos dirán que le salió el tiro por la culata, otros no. Y mi tercer elemento frente a eso, claro que es un elemento simbólico. Obviamente, Oviedo es un tipo de la comunidad LGTBI, ¿cierto? Es un tipo que tiene un discurso curioso, que algunos llaman hasta progresista, pero en realidad yo le voy a decir personalmente, no tengo una bola mágica ni soy brujo pues para vaticinar esto, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que Oviedo no dura más, si llegan a ganar, yo creo que Oviedo no dura más de 2 años en el gobierno. Por 2 cosas. Primero, por todos los choques que va a tener en términos ideológicos con Paloma y con el Centro Democrático. Y segundo, porque él al ver eso va a renunciar rápidamente para en 2027 ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Es mi perspectiva. Obviamente me puedo equivocar, pero hace parte. Muy bien, Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, a propósito de la inquietud inicial, pues nos la deja clarísima. La inquietud, la respuesta a la inquietud es, en realidad, volviendo a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro, o sea, de la senadora y líder indígena Aida Quilcue, pues es de gran significación, pero no es un gran aporte desde lo electoral. Es la conclusión que nos queda. Hubiera Mauricio Albeiro Montoya, entre otras, con toda la claridad de su discurso, escogido otra persona. Y nos mencionó al ex canciller Luis Gilberto Murillo. Podría ser. En fin, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, ya están escogidos y hoy, viernes 13, ya se inscribió esa fórmula, la de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Ya se inscribió ayer, hoy se inscriben el resto de fórmulas porque es el plazo que ha dado la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces ya lo que sigue es ver si tiene usted o no la razón, Mauricio Montoya. Por ahora, cuente con que nos seguiremos molestando por la claridad de sus conceptos, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y siempre atento a lo que podamos por acá conversar.
muy amable, Mauricio Montoya, quien nos aporta definitivamente en este propósito nuestro de ayudar a entender. Recuerda, nosotros somos información, opinión, análisis, interpretación y orientación para ayudar a entender. Por eso es que tenemos invitados como Mauricio Montoya.